Buenos días, en este video veremos cómo hallar el factor de seguridad contra deslizamiento en un muro de contención con condición de tierras en movimiento. El ejercicio propuesto es el mostrado a continuación. Se trata de un muro de gravedad que soporta una ladera junto con una sobrecarga de magnitud 10 kN por metro cuadrado. La altura total del muro es de 6 metros y está enterrado hasta una profundidad de 1,5 metros y las dimensiones del muro ya están dadas. Se trata de un muro de espaldar inclinado y cara frontal también inclinada, pero con una inclinación mayor. En el ejercicio se considera que el nivel freático se ubica muy por debajo de la superficie de cimentación, de forma que no incide en las propiedades del suelo. Finalmente nos piden hallar el factor de seguridad contra deslizamiento de este muro considerando una condición de tierras activas o pasivas según sea el caso. Empecemos hallando el peso total del muro por metro de profundidad. Para ello podemos dividir el perfil en tres subsecciones más sencillas que denotamos como secciones 1, 2 y 3. Para cada sección el peso se puede expresar como el producto entre el peso específico y el volumen, tal y como se muestra. Si consideramos que el ejercicio se hace para una profundidad unitaria, se puede decir que el cálculo de los pesos se hace a partir del área de cada sección, así. Para la sección 1, que se trata de un triángulo de altura y base ya conocidos, se halla su peso. Esta fuerza resultante del peso se ubica en el centroide de la sección 1, que está ubicada a una altura de h medios y a una distancia del punto inferior de 2/3 de p sub 1. Para la sección 2 se halla su peso aplicando el mismo principio. En este caso se trata de una sección rectangular. Nuevamente, esta fuerza resultante se ubica en el centroide de la sección 2. Finalmente se halla el peso de la sección 3, que en este caso es una sección triangular. El siguiente paso consiste en hallar las fuerzas debidas a la presión de tierras sobre el muro. Para ello debemos comenzar identificando cuál es la condición de tierras que se presenta en cada cara del muro. Es fácil notar que en la cara izquierda del muro se presentará una condición pasiva del material, mientras que en la cara derecha o espaldar del muro se presenta una condición activa. Teniendo esto claro, hallamos los coeficientes de tierras para cada caso. Como se trata de un muro de caras inclinadas, aplicaremos la ecuación de Coulomb. Para el lado derecho del muro, en el que se presenta una condición pasiva, el coeficiente de presión de tierras se halla a partir de la ecuación mostrada. Cada uno de los valores de la ecuación se definen a continuación. Para el caso de este ejercicio, el ángulo de elevación del muro es el indicado en la imagen del ejercicio, corresponde a 80 grados. El ángulo phi nos dicen que es de 24 grados. El ángulo delta no nos lo dan, pero nos indican que la superficie del muro es bastante rugosa, con lo cual podemos asumir un ángulo delta igual a 2/3 del ángulo phi, es decir, delta igual a 16 grados. Finalmente podemos ver en la imagen del ejercicio que la superficie del material es horizontal en la parte de condición pasiva, es decir, que su ángulo de elevación beta es 0. Conociendo todos estos valores, reemplazamos en la ecuación para hallar el coeficiente de tierras en condición pasiva. El valor obtenido es consistente con los valores dados por algunos autores. En general, el coeficiente de tierras en condición pasiva será siempre mayor a la unidad. Conociendo este valor, hallamos la fuerza resultante del empuje del suelo sobre el muro aplicando la siguiente ecuación. Esta fuerza resultante se encuentra en el centroide de la distribución de presión de tierras, que en este caso es 1/3 del espesor del material en condición pasiva. Finalmente, debemos hallar las componentes horizontal y vertical de esta fuerza. Debemos recordar que esta fuerza que acabamos de hallar no está actuando perpendicular a la cara del muro, sino con una dirección de menor elevación. Este ángulo de variación de la dirección de la fuerza resultante corresponde al ángulo delta ya hallado. De esta forma podemos hallar las componentes de la fuerza resultante descomponiendo su magnitud con base en el ángulo resultante, el cual podemos hallar de diversas maneras, una de las cuales es la siguiente. Hallamos el ángulo de elevación de fuerza resultante y con ello podemos hallar las componentes vertical y horizontal de la fuerza resultante de presión pasiva. El siguiente paso es hallar la fuerza resultante del material al lado derecho del muro.
Ya habíamos establecido que se presenta una condición activa de tierra para la cual el coeficiente de empuje según el método de Coulomb se halla a partir de la siguiente expresión. Los ángulos alfa, phi, delta y beta se definen de manera similar que para la condición pasiva, pero con los valores del material y del muro correspondientes al lado de condición activa. Dichos valores son los mostrados. Reemplazamos este valor y hallamos el coeficiente de presión de tierras en condición activa. El valor obtenido es consistente con la teoría. En general, siempre tendremos que el coeficiente de tierras en condición activa es menor a la unidad. A continuación, hallamos la fuerza resultante de la condición activa de tierras a partir de las características del material en el lado derecho del muro. Esta fuerza actúa sobre la superficie del muro y a una altura de 1/3 de la altura total del espesor del material en condición activa que actúa sobre el muro. Seguidamente hallamos las componentes horizontal y vertical de esta fuerza resultante. Para ello debemos tener en cuenta que esta fuerza resultante actúa en una dirección de mayor elevación que una línea perpendicular al espaldar del muro. Dicha elevación adicional corresponde al ángulo delta. Se puede hallar el ángulo de elevación de la fuerza resultante a partir de una expresión como la siguiente. Conociendo el ángulo de elevación, hallamos las componentes de la fuerza resultante. El siguiente paso consiste en hallar el empuje que causa la sobrecarga en la superficie del espaldar del muro. Para ello, aplicamos la siguiente expresión. Esta fuerza resultante favorece la condición activa del sistema, lo cual a su vez seguramente reducirá la estabilidad del muro. Podemos hallar el valor de esta fuerza resultante con los datos ya conocidos. Esta fuerza resultante actúa en el centroide de su distribución de esfuerzos. En este caso, como se considera que la sobrecarga es de extensión infinita, la distribución de esfuerzos es constante sobre la superficie del muro, por lo cual la fuerza resultante se ubica a 1/2 de la altura del muro. Al igual que en el caso de empuje activo de tierra, la fuerza resultante debido a la sobrecarga tiene una elevación mayor a la línea perpendicular a la superficie del muro. Dicha elevación extra equivale al ángulo delta de la condición activa. Se puede ver entonces que esta fuerza es paralela a la resultante del empuje de tierra, aunque no actúan en el mismo punto. Se hallan las componentes vertical y horizontal de esta fuerza resultante, de manera similar a como se hizo con la fuerza de condición activa. Para terminar, se deben hallar las fuerzas de fricción entre la base del muro y el suelo de fundación. Para ello se aplica la siguiente expresión que es aplicable a suelos con cohesión nula y sin presión de poros. En esta expresión las fuerzas verticales en sentido descendente favorecen la resistencia del muro al deslizamiento, es decir, que aumentan la magnitud de la fuerza resultante y por lo cual son de signo positivo. De manera análoga, las fuerzas verticales en sentido ascendente reducen la resistencia al deslizamiento, reduciendo la magnitud de la fuerza resultante, por lo cual se toman de sentido negativo. Para el caso de este ejercicio, la ecuación se convierte en la siguiente expresión. El ángulo delta para este caso corresponde al ángulo de fricción suelo-muro del suelo en la base del muro, que se puede tomar como 2/3 del ángulo de fricción interna del material correspondiente, lo cual da como resultado un ángulo delta de 20 grados. Hallamos la magnitud de la fuerza resultante de fricción en la base del muro. Finalmente, podemos evaluar el factor de seguridad contra deslizamiento del muro aplicando la expresión correspondiente. Para este caso, las fuerzas actuantes corresponden a las componentes horizontales de las fuerzas en el lado activo del muro y las fuerzas resistentes corresponden a la fuerza de fricción y la componente horizontal de la fuerza pasiva. El factor de seguridad obtenido es menor a la unidad, lo cual indica que el sistema no es estable ante deslizamiento. Una forma de estabilizar este sistema podría ser aumentar el volumen del muro, con lo cual se aumenta su peso y la fuerza de fricción. Otra técnica de mejoramiento sería reducir la inclinación del espaldar del muro, con lo cual las fuerzas resultantes de la condición activa tienen una mayor componente vertical que favorece la fricción del muro y a su vez se reduce la componente horizontal de la fuerza activa. Una tercera opción consiste en aumentar la profundidad del muro respecto a la superficie del suelo en el lado derecho. Con esto se aumentaría la altura del material en condición pasiva.
Finalmente, existe la opción de cambiar de muro. Gracias por su atención, espero que el video haya sido de gran utilidad. Hasta pronto.